Un tutorial aquí de la parte de los datos de estadística. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para crear los datos, lo que vamos a hacer es la siguiente fórmula. Primero le vamos a poner que sea redondear para poderlo hacer. Y bueno, dentro de esto vamos a crear datos totalmente bajo una distribución normal. Vamos a utilizar esta fórmula de imp.norm. Aquí la probabilidad la vamos a dar aleatorio. Aleatorio simplemente, cuando es así, esta fórmula es entre 0 y 1. Vamos a dar una media, por ejemplo, que sea 60 y luego 11.5, que es de desviación estándar. Ahí le vamos a dar coma y vamos a decir que sea igual a 2 decimales. Esta es la forma. Les explico brevemente. Esta fórmula es para redondear con 2 decimales y aquí lo que hacemos es crear un dato aleatorio bajo una distribución normal con media de 60, los van a crear alrededor de esto, y de desviación estándar de 11.5. Ustedes pueden modificar estos dos valores a sus necesidades. En cuanto le damos Enter se producen los datos. Lo vamos a dar desde A hasta J. Y bueno, ahí vamos a tener los datos. Y luego lo que vamos a hacer es llevarlo a todos los datos que nosotros queramos crear. Desde A hasta J hay 10 columnas. Y bueno, vamos a llevarlo hasta el número 1000 para que sean entonces 10.000 datos en total. 10.000 datos. Por aquí debemos de tenerlo. Ahí está. Están creados los 10.000. Si se dan cuenta, de esa manera tan sencilla podemos crear 10.000 datos. Y es lo que vamos a tener. Entonces ahí están redondeados a 2 decimales. Nos vamos a ir a la parte del inicio para poder calcular todo lo que se les pide. En estadística, déjenme hacerlo un poco más pequeño, a ver si se puede. Yo creo que ahí está. En estadística vamos a tener las medidas de tendencia central. Ahí está. Vamos a ponerlos con mayúsculas, medidas de tendencia central. Vamos a tenerlo. Van a estar cambiando porque obviamente hay un aleatorio dentro de ellos. Es el media o promedio. Vamos a tener la mediana y vamos a tener la moda. La forma de calcular esos tres son con las siguientes fórmulas. El promedio, vamos a dar el rango a 1 hasta J1000. Entonces el promedio de esos 10.000 datos es esta cuestión. Si nosotros lo queremos, acuérdense, redondear, aquí está, y le damos que sea con 2 decimales. Listo. La mediana, pues se calcula también con esta fórmula de la mediana, damos el rango desde A1 hasta J1000 y está calculado. Y finalmente para la moda, expuesta como moda 1 la fórmula, ahí está, A1 hasta J1000, ahí aparecen. Voy a marcar estas medidas de tendencia central, después vamos a tener las medidas de variación. Medidas de variación. Y vamos a tener la varianza, la desviación estándar o desviación típica y el coeficiente de variación. Esas medidas se van a calcular también bajo las siguientes fórmulas. Var de varianza, aquí lo tenemos, var, vamos a dar el rango de datos a 1J1000, esa es la varianza, si se dan cuenta muestra mucho, entonces le ponemos redondear, recuerden, y le decimos que sea con 2 decimales. Listo. Para la desviación estándar, vean que voy a hacer redondear. ¿De qué cosa? De la desviación estándar, la que termina con T. Esta, en el rango de datos, A1 a J1000, coma, y van a ser 2 decimales. Y finalmente el coeficiente de variación va a estar definido como la desviación estándar dividido entre el promedio, y esto va a estar en forma de porcentaje. Ahí está. Vamos a ponerle unos 2 decimales. Ahí está. Los tenemos. Después vamos a tener las medidas de morfología, que son la forma de la curva. Morfología, ahí está. Y una de ellas es conocido como el sesgo y otra de ellas es conocido como, ahí se fue, la kurtosis. Entonces, vamos a tener esta parte. Para poderlo calcular va a ser el coeficiente punto asimetría, recuerden, ese es el sesgo, desde A1 hasta J1000.
Y ahí lo tenemos. Para la kurtosis, momento 4 de la estadística, vamos a tener desde A1 hasta J1000. Y bueno, ahí está. También lo podemos limitar aquí en la forma del decimal a tener un poquito más, 4 decimales, a diferencia de los anteriores. Los siguientes son las medidas de posición. Y aquí vamos a tener primero a los cuartiles, Q1, Q2, Q3 y ya. Después vamos a tener a los deciles, D1, D2, D3. Recuerden que los datos están cambiando, D4, D5, D6, D7, D8 y D9. La mejor forma de poder hacerlos, bueno, es que aquí al lado, este es el primer cuartil, el segundo y el tercer cuartil, y aquí vamos a tener 0.1, 0.2, y si hacemos una serie para los deciles, hasta 0.9. Ahí está. Tenemos preparado el terreno. Fíjense bien. Lo que vamos a hacer es que la forma de calcular los cuartiles es aquí cuartil. Listo. Vamos a tenerlo, vamos a fijar el valor para que siempre esté desde A1, acuérdense que así se fija, hasta J. Ahí está, J1000. Y este es el primer cuartil. En este caso, para automatizarlo, es en M3, en la celda M3. Ahí tenemos el primer cuartil, segundo y tercero. Vean que se calculan en automático. Ahí está, el segundo y el tercer cuartil. A ver si se alcanza a ver ahí. Yo creo que un poquito más. Ahí lo vamos a tener. No, un poquito más. Vamos a ver. No se alcanza a apreciar. Vamos a ver otro poquito más. Creo que ahí se puede alcanzar a ver. Vamos a hacer el último esfuerzo. Ahí se ve, ¿no? Que es de la Z. Entonces, aquí vamos para copiar los deciles, más bien para hacer los deciles, ya no vamos a utilizar la fórmula del cuartil. Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de percentil. Uy, aquí me falta, es igual. Percentil, así, nada más. Percentil. Listo. Y ahora no le voy a decir que sea M13, sino que sea, me parece que M16. Ahí está. Y bueno, yo puedo jalar libremente para calcular los 9 deciles. Y ahí tengo el cálculo. Recuerden que eso está variando porque tenemos aquí dentro de una fórmula esta parte, el aleatorio de la probabilidad. Pero no pasa nada, lo podemos dejar así. Para los percentiles, podemos calcular cualquier percentil. Yo voy a calcular dos solamente como ejemplo. El percentil 33 y el percentil 66. Entonces la fórmula es percentil, ahí está, de A1 hasta J1000, coma, y como es el percentil 33 le doy 0,33 y ahí me lo calcula. Para el percentil 66 hago la misma fórmula de A1 hasta J1000, coma, y ahora tengo el 0,66. Listo. Y ahí lo tenemos. Esa es la forma en la que nosotros podemos evaluar algunas medidas de posición. Y es lo que llevamos. Posteriormente, vamos a necesitar el valor máximo, valor mínimo, calcularemos el rango, y luego vamos a aplicar la regla de Storch. Y finalmente vamos a calcular el ancho del intervalo. Para eso, vamos entonces a calcular el máximo. ¿Quién es el valor máximo? Vamos a darle ahí el máximo. Desde A1 hasta J1000, el valor máximo es 104.13. Y el valor mínimo de ese mismo rango de datos va a ser 9.7. Listo. El rango lo vamos a entender como que es igual a el mayor menos el menor. Ese es el rango. La regla de Sturge se aplica para poder saber cuántos intervalos tenemos que crear. La regla de Sturge es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo del número de datos. En este caso el número de datos son 10.000. Esa es la regla de Sturge. Como nos dice que son 14.2 intervalos,
nosotros lo vamos a redondear y esta vez vamos a utilizar por decisión la regla de redondear más. Coma y le damos que sea con 0 decimales. Entonces lo que nos está diciendo es que son 15 intervalos, ¿no? Los que vamos a estar creando. Para el ancho del intervalo vamos a dividir el rango entre struct. Listo, este es el ancho del intervalo. Bueno, vamos a redondearlo a 2 decimales. Recuerden, redondear, aquí, coma, a 2 decimales. Y ahí lo vamos a tener. Voy a hacer un poco más pequeño esto para que lo puedan ver. Y ahora vamos a crear nuestros intervalos. Nuestros intervalos pueden ser creados bajo la siguiente dinámica. Vamos a tener el número de intervalo, obviamente. Número de intervalo. Y no sé si aquí exista secuencia. Sí, existe secuencia de 15, ¿no? No, secuencia, a ver, déjenme ver. Secuencia. 15, ¿no? Así, tal cual. Esa es la secuencia. Ahora, eso era antes lo que hoy es. Si ahí borro la fórmula, pues obviamente se van a borrar todos. Era 1, 2, 3. Y que Excel hiciera la secuencia hasta 15. Es el equivalente con la nueva fórmula. Eso creo que existe en Microsoft Office 365. Después vamos a tener el límite inferior, el límite superior, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, aquí falta un puntito, la frecuencia porcentual y finalmente la frecuencia acumulada. Muy bien. El primer límite inferior siempre va a ser el mínimo, es decir, este valor, mínimo. El siguiente valor, el límite superior va a ser el mínimo, siempre, y el mínimo siempre es el mínimo, entonces va a ser O10 más, una vez, multiplicado por el ancho del intervalo, y el ancho del intervalo es L31. Este también debe ir fijo. Nosotros arrastramos, hay un segundo, para los 15 valores, y el límite inferior 2 va a ser siempre el límite superior anterior. ¿Cómo sabemos que estamos bien? El mínimo siempre debe de coincidir, 15.36, 15.36, y el máximo es 111.01. Bueno, ahí porque lo mostramos, no tenemos ningún problema. La fórmula para contar va a ser contar punto sí conjunto contar puntos y conjunto. El rango de datos va a ser A1, 2 puntos, hasta J1000, ahí está, coma. El criterio va a ser que sean todos los mayores o iguales. Y aquí vamos a poner ampersand del límite inferior, coma. Vamos a volver a copiar este conjunto desde A1 hasta J1000, o sea, ahí mismo nos cuente, coma. Ahora el criterio sea menor, nada más, menor, y ampersand el límite superior. Listo. Ahí vamos a poder arrastrar. Y solo el último le vamos a poner que sea menor o igual, porque es el último ya intervalo. Si nosotros hacemos la suma de todo esto, nos tiene que dar los 10.000 datos. En efecto, nos da los 10.000 datos. En cualquier situación, circunstancia, ahí está. Déjenme ver si hay ahí 10.000. Ahí están 10.000 datos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, no tenemos ahí nada de qué preocuparnos. La frecuencia relativa pues va a ser este 7, el primero de ellos, dividido siempre entre el valor total, que son los 10.000, ¿no? En este caso. Cuando nosotros hacemos eso y arrastramos, obviamente, y sumamos, nos da 1. Esa es una regla. Después, estos valores los vamos a enlazar para la frecuencia porcentual y lo que vamos a hacer es como intentar replicarlos
copiarlos, pero para la frecuencia porcentual se multiplica por 100 y entonces ahí están. Lo que vamos a hacer es darle aquí el formato de porcentaje. Y bueno, esto nos tiene que dar el 100%, no hay ningún problema. Ahí lo tenemos, 10.000 datos, el 1, o en este caso el 100%. Listo. Para la frecuencia acumulada, vamos a tener que el primer dato lo vamos a tomar de la frecuencia absoluta, es este. Después, vamos a tener que es el anterior de lo que llevábamos, más el segundo de la frecuencia absoluta. Y cuando nosotros terminemos de acumular, aquí deben de haber 10.000. Listo. Es todo lo que debemos de saber. Para finalizar, vamos a seleccionar la frecuencia absoluta y vamos a darle en la parte de insertar una gráfica. Yo les había dicho que una gráfica de barras 2D, ahí está. Obviamente son datos normales. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar en seleccionar datos y aquí voy a agregar una nueva serie. El nombre de la serie se llama polígono, polígono de frecuencias. Y los valores es que voy a volver a subrayar todos estos. Si yo acepto, se forma una doble gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Voy a darle un clic sobre la parte de la gráfica naranja y esa es la que voy a cambiar a que sea una de línea recta. Listo. Ese es el polígono de frecuencias. Si yo le doy doble clic aquí, denme un segundo, doble clic a esto, por aquí me debe demostrar como la parte del ancho del intervalo. Vean que el ancho del intervalo yo lo puedo reducir. Y entre más chico lo haga, pues más ancho se van a ir juntando esas barras. No hay ningún problema. Yo puedo añadir ahí un título y ponerle que esto pues básicamente es la parte del histograma, ¿no? Del histograma. Para la gráfica S, se toma la gráfica de la frecuencia acumulada, le doy insertar, y aquí está. Esa es una gráfica S perfecta. ¿Por qué? Porque los datos tienen normalidad. Y es básicamente lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Ahí pueden embellecer las gráficas, todo lo que ustedes quieran, sin ningún problema. Pues cuídense mucho, que tengan un excelente día, deseo que practiquen.